Muy bien, muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal de tutoriales Python. Hoy vamos a hablar sobre la función reduce. Vale, lo primero, antes de continuar, la función reduce hay que importarla. Si está en functool, si la importamos. Vamos a importarla, listo. ¿Qué sucede con la función reduce? Reduce va a requerir dos elementos, ¿cierto? Una función que está recibiendo y la lista, tal cual como funcionan los demás. Pero reduce no nos va a retornar una lista como tal. Reduce en este caso nos va a retornar un elemento que va a ser el resultado de lo que sea que yo haya enviado en esta función, basada en todos los elementos que están acá. Hay que verlo en vivo para saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, ¿yo cómo aplicaría esto? Muy simple. Entonces, como ya no necesito la palabra reservada list, voy a ir directamente al grano, coloco reduce. Voy a colocar una función lambda muy sencilla que va a recibir dos parámetros. Importante esta parte. Aquí, por ejemplo, nos dicen, en el mismo ejemplo nos está diciendo que para aplicar esta función tengo que enviar dos parámetros. X, y, voy a colocar dos puntos. Bueno, creo que es que estamos hablando dentro de... no, sí, estamos hablando de la función que envía reduce. Y vamos a decir que él va a enviar X multiplicado por Y. ¿Listo? Sale coma y vamos a utilizar esta lista de acá arriba. Yo lo voy a ejecutar y él me va a decir listo, ese es el resultado. ¿Qué sucedió? Reduce, como bien dice su nombre, me redujo esta lista basado en esta operación que está ocurriendo acá. Él internamente, ¿qué va a hacer? Va a decir, bueno, entonces usted me está pidiendo X y Y. Listo. Entonces, primero, voy a hacerlo acá abajito. Voy a multiplicar, va a decir A va a ser igual a 4 multiplicado por 5. Luego A va a ser igual a A multiplicado por 6. Así. Con 7 y con 8. A multiplicado por 7. A multiplicado por 8. Y imprimo al final A. Y voy a tener este resultado. Eso es lo que está ocurriendo con la función reduce. Si yo quisiera utilizar acá en más, sería igual. Más, acá reemplazaría este más. Y ¿qué sucede con reduce? Reduce va a tomar siempre los valores este con este, este con este, este con este. Vamos a hacer un intento. ¿Qué pasará si solo envío 4? O sea, el valor de 4. No importa porque reduce internamente va a tocar ese 4 y lo va a dejar intacto. O sea, va a decir, bueno, no tengo más valores, pues 4. Listo. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera con este reduce enviar un tercer valor? Yo quisiera enviar un tercer valor, ya estaríamos un poquito locos porque esta función como tal no la aceptaría. Sí, sería muy complicado para él entender que este por este o bajo qué situación se utilizaría. Reduce se utiliza solamente para dos valores como tal. ¿Sí? Pero esos dos valores están saliendo dentro de la misma lista que se está enviando. ¿Sí? Entonces, bueno, supongamos, vamos a reutilizar el ejercicio previo. Vamos a agregar esto. Vamos a reutilizar esto de acá. O sea, copiar estos dos valores. Sí se puede, pero hay que planteárselo muy bien. Porque como tal, pues... esto se va a volver loco si no hacemos las cosas correctamente. Aquí hay que entender algo y es importante, y bueno, se dio la puerta y vamos a hablar sobre eso. La idea de un lenguaje de programación se llama lenguaje no solamente porque tiene unas características sintácticas, unas características propias de palabras reservadas o de cómo se escribe, toda la cosa,
no solamente eso hace que sea un lenguaje. ¿Qué sucede? Bueno, alguna ocasión me puse a estudiar en una ocasión inglés y un profesor dijo: ¿por qué nos tenemos que aprender la cultura inglesa? Solamente yo quiero aprender el inglés. A lo cual, el profesor dijo: solamente necesitan aprender inglés. Entonces yo trabajaba ahí como desarrollador, también estudiaba ahí como uno de los beneficios. A lo cual respondió otra persona y dijo algo que es muy cierto, y es: cuando tú aprendes un lenguaje, no tienes que aprender solo las palabras, tienes que aprender la cultura. Esa es la idea de aprender un idioma, porque si aprendes la cultura y comienzas a aprender sus costumbres, vas a comenzar a entender el por qué se tiene que decir de esa manera, ¿sí? No es lo mismo que yo diga en el español una palabra coloquial muy conocida en Bogotá como el "qué hubo chino", y yo tenga que de pronto a un futuro se integre dentro del idioma de la lengua española, y digamos, el "qué hubo chino" se utiliza para saludar, no sé, a la gente que usted siente cariño, que son jóvenes, y pues que alguien me diga: bueno, voy a aprender la palabra Q, la palabra chino, pues va a decir: no, pues yo estoy diciéndole hola a alguien de Asia, ¿sí? Cuando es una palabra cultural en Bogotá que se utiliza mucho para ese tipo de cosas, entonces para ese tipo de saludos. Entonces, ¿qué sucede? Hay que aprender como tal el idioma, y hay que aprender como tal no solo el idioma. No es solamente que yo diga: Ángel, ya aprendí. No es solamente decir: ya aprendí que reduce y la palabra lambda, entonces ya me voy a volver loco y ya me sé filter y list y listas de... No, así no funciona. Tienes que aprender culturalmente cómo funciona Python. Por eso hay gente que dice que hay que pythonizarse, ¿sí? A convertir la mente a cómo funciona Python, y ahí vas a avanzar. Por eso hay gente que cuando habla de que es multifacético, trabajamos múltiples lenguajes de programación, pues se le complica la cosa, ¿sí? ¿Por qué se le complica la cosa? Pues porque hay cosas en algunos lenguajes que los sabe hacer muy bien, pero que solo funcionan en ese lenguaje, que en otros lenguajes no, porque ese lenguaje tiene su propia forma de trabajar esas cosas. Al principio de esta miniserie de Lambda ya había hablado sobre esto. Se trata de programación funcional, sí, pero también son funciones de orden superior en Python. ¿Y qué sucede? Si yo tengo que saberlas aplicar muy bien, de cómo funcionan realmente en Python, como por ejemplo la lista de compresión, cómo funciona en Python, ya sabemos cómo funciona. Un map, cómo funciona, ya sabemos cómo funciona. Ahora tenemos que pythonizar nuestra mente y aprender ese lenguaje culturalmente, qué es lo que quiere que hagamos, conceptualmente cómo funciona, ¿sí? Entonces, bueno, aquí esto abre ese paréntesis porque quiere decir, bueno, Redux como tal me está pidiendo dos valores. Yo siempre hago locuras porque yo sé que las locuras es lo que hace que el canal crezca, y las locuras hace que este video se comparta, pero no siempre tiene que ser así. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a continuar. Así, bueno, tengo Redux, acá tenemos el partial. Vamos a reciclar esto de acá de lambda. Listo. Y vamos a decirle que vamos a recibir un parámetro aquí llamado A, y vamos a decirle más A, y A va a ser igual a 1, y voy a ejecutar esto. Efectivamente, vamos a modificar esto de acá y vamos a decirle: cada vez que haga esto, aplíquele U más 1 a todo, y lo ejecuto y me dará ese resultado. Como pueden ver, sí se puede enviar, ¿sí? Hay que determinar cuándo se debe hacer, cuándo buscar una solución diferente. Listo, esto está sucediendo con Redux. Ahora, Redux también tiene algo chévere, ¿sí? Y es, por ejemplo, si yo quisiera buscar máximo y mínimo, pues yo ya sé que tengo la función máximo y mínimo. Sin embargo, pues va a ser divertido buscar un máximo y mínimo, porque esto nos va a abrir la mente para nuevas posibilidades. Entonces,
Vamos a tomar esto y vamos a colocar acá máximo mínimo, cierto, y voy a decirle al reduce, digo acá lambda, la siguiente función, voy a decirle x si x es mayor a y, si no y, cierto. Si yo ejecuto esto, automáticamente me va a traer el mayor. Vamos a quitar esto, vamos a hacer lo siguiente, uy no, esto, y acá quitamos mínimo, quitamos máximo, y acá vamos a cambiar, entonces aquí ya va a ser el mínimo, lo ejecutamos y ay, guapichi, que un segundo, x esencialmente el diarrea funciona. Ahora sí, listo. ¿Qué sucede? Como yo tengo siempre que voy a enviar dos valores, no sé si ustedes se acuerdan del método burbuja, si no, aquí en el canal hay unos videos muy buenos de método burbuja. El método burbuja, ¿qué hace? Compara el primero con el siguiente. Cuando ya conoce cuál es el resultado, compara el que se tiene con el que sigue. Cuando tiene el resultado, el que sigue con el que sigue, y al final pues recorre todos los elementos de la lista. Entonces realmente aquí aplicamos sin querer un método burbuja fácilmente en Python, sí, en una sola línea de código. Buenísimo para la gente que está estudiando. Y sin querer aquí, yo sé que a más de uno les acabo de abrir la cabeza y les di muchas ideas de posibilidades y cosas que pueden hacer con Python y con el método reduce. Entonces bueno, reduce, como pueden ver, es muy versátil para hacer cosas con elementos que existen dentro de una lista. Como ejemplos como este, miles. Formas de uso, formas de lo que quieran hacer, miles, ¿sí? Vamos a estar subiendo algunos ejercicios que nos ocupen todo este aprendizaje que hemos obtenido de el filter, el reduce, el map, el lambda, list. Sí, vamos a intentar hacer ejercicios complicados, algunos 2-3 ejercicios donde podamos aprender un poco más de esto. Bueno, no siendo más, si te gustó, compártelo. Si no les gustó la cátedra que hizo sobre el lenguaje, pues bueno, déjalo en los comentarios. No hay inconveniente con eso, y espero que tengan un excelente día y compártanlo. Créanme, hay gente que necesita esto. O sea, yo pongo a estudiar esto en internet y no, de verdad no da ganas de llorar. Buscar información sobre ese tipo de cosas de Python da ganas de llorar. Entonces compártanlo, que hay gente que sí necesita aprender cosas útiles de Python y de forma rápida. No me pongo a leer 8 foros, 10 foros para poder encontrar una respuesta. No. Aquí está la solución, pues compártanla. Que tengan un excelente día. Nos vemos en un próximo vídeo con los ejercicios. Chao, chao.